El mundo celebró un nuevo Día Internacional de la Mujer el recién pasado 8 de marzo. Venezuela, pasamos a la guerra de elefantes en cristalería. Hola, ¿cómo están ustedes? Esta es una nueva emisión de Scanner Internacional con el alto auspicio de Relojes Oria. El mundo celebró el 8 de marzo recién pasado un nuevo Día Internacional de la Mujer. El Día Internacional de la Mujer conmemora un accidente que hubo en Estados Unidos en una fábrica en donde solo trabajaban mujeres. Y un accidente que se desplomó el techo y se habló entonces allí de la condición de trabajo de la mujer y Naciones Unidas instauró el 8 de marzo, el 8M, como el Día Internacional de la Mujer, en donde se llama a la reflexión sobre los derechos de la mujer. Las mujeres tienen desigualdad de derechos escrita en la ley en prácticamente todos los países del mundo, en un caso, en otro caso, en un aspecto, en otro aspecto, pero las legislaciones de prácticamente todos los países del mundo, con una o dos excepciones, plantean leyes y artículos constitucionales que acuerdan menores derechos a los humanos de sexo femenino. Quisiéramos aquí en Scanner Internacional felicitar a todas las mujeres del mundo por ser como son, por habernos dado la vida, por habernos dado el cariño. Esperamos al mismo tiempo rendirlo compartiendo los mismos valores: cariño, amor, respeto, solidaridad entre hombres y mujeres, todos humanos. Queremos señalar particularmente, entre muchas otras, a 5 mujeres que, según nuestro criterio, se han destacado en la historia de la humanidad. Sin duda que hay muchísimas más. Vamos a señalar a Fátima Alfiri, en la ciudad de Fez, en Marruecos, que fue la primera rectora y fundadora de la universidad más antigua del mundo. A Golda Meir, que fue el primer o la primera primer ministro del naciente Estado de Israel en 1948. Valentina Tereshkova, la primera mujer que voló al espacio saliendo de la atmósfera. Gabriela Mistral, la poeta chilena que obtuvo el premio Nobel y cantó a los niños, al amor, a la solidaridad y a la esperanza. Y George Sand, una de las primeras escritoras de los tiempos contemporáneos, allí en Francia, que tuvo que ponerse nombre y vestimenta de hombre para poder publicar y presentar sus libros. En estas 5 mujeres queremos representar a todas las mujeres de la humanidad, a todas las que sufren, las que luchan, las que tienen anhelos, las que aspiran a tener en cada una de las naciones de la tierra los mismos derechos que sus conciudadanos de sexo masculino. Para todas ellas, un cariñoso saludo de Scanner Internacional en su día, que todos los días del año son días de la mujer y días de la humanidad, porque todos queremos que impere el derecho, la justicia, la libertad, la igualdad y la fraternidad entre los seres humanos. Venezuela. Hemos pasado de la Guerra Fría a la Guerra Tibia
y ya llegamos definitivamente a la guerra, en donde dos elefantes se enfrentan en una cristalería sin el menor reparo de los cristales que van a romper en esta hermosa cristalería que se llama Venezuela. Venezuela estuvo casi 3 días sin electricidad. ¿Qué fue lo que ocurrió? Hay varias versiones. Las plantas generadoras de electricidad, que son en su gran mayoría plantas hidroeléctricas, o sea que producen electricidad gracias al caudal de los ríos, principalmente de la selva amazónica, dirigidas por un sistema computacional nacional, el que aparentemente fue hackeado y se cayó el sistema y se cayó la alimentación en energía eléctrica para todo el país. Esto significó muertes en los hospitales, pánico en las familias, pánico en las calles, mayor problema para conseguir alimentos de los que ya había y, sin duda, una sensación de peligro, de pánico, de terror en un país que ya merece la paz. ¿Por qué hablamos en Escáner Internacional que el conflicto venezolano entre los seguidores del presidente Maduro y los seguidores del presidente Guaidó, ambos se consideran legítimos y consideran ilegítimo al otro, y poco a poco ha ido subiendo la tensión? Ya comentamos lo que ocurrió en la frontera entre Venezuela y Colombia, ya hemos comentado otros momentos de esta guerra civil entre partidarios de Guaidó y partidarios de Maduro, conflicto en el que Maduro tiene hasta este momento el apoyo, diría, absoluto de las Fuerzas Armadas venezolanas, lo que hace que de estos dos presidentes que hay en Venezuela, tal como lo indicó el secretario general de Naciones Unidas, es Maduro el que controla y dirige el país, permitiéndose cerrar fronteras, permitiéndose no autorizar el ingreso de parlamentarios europeos al territorio venezolano y permitiéndose decidir él si le permitía el acceso a Guaidó a Venezuela o no se lo permitía. Todos esperábamos frente al televisor viendo si Guaidó iba a ingresar a Venezuela o no, puesto que tenía problemas, según se indicó, con la justicia venezolana, que justificaban un arresto en el aeropuerto, arresto que no tuvo lugar. El presidente Maduro decidió, teniendo el control del país, dejarlo entrar. ¿Por qué? Son temas que analizaremos en el desenlace de los acontecimientos. Iremos sabiendo por qué Maduro optó por dejarlo entrar en lugar de detenerlo a la llegada al aeropuerto, para evitar un mal peor o simplemente porque Guaidó ya no es un riesgo para Maduro. Ambas hipótesis se sostienen y sabremos dentro de algunos días cuál es la más acertada. Pero esta vez el hackeo, que parece ser la hipótesis más certera, el hackeo del sistema computacional de la producción eléctrica venezolana, no tienen los partidarios de Guaidó ni los de Maduro la capacidad de hackear o de deshackear un sistema computacional de generación eléctrica. Recordemos, entre paréntesis, que en Venezuela la electricidad es prácticamente gratuita, puesto que es un bien producido por el Estado a muy bajo costo, puesto que es electricidad generada por corrientes de agua,
el costo es tan bajo que para el consumidor es prácticamente gratuita. Bien, fueron hackeados los computadores. ¿Quién hackeó los computadores? No nos cabe duda, y lo afirmamos aquí en Scanner Internacional, que ese hackeo fue hecho por una potencia extranjera, no fue hecho por venezolanos partidarios de Guaidó o de quien quieran. Fue hecho por una potencia extranjera, por no tener Venezuela los conocimientos tecnológicos e informáticos para poder reparar el sistema computacional de las generadoras eléctricas. Aparentemente ningún generador, ni ningún transformador, ni ninguna torre de alta tensión sufrió, aparentemente, hay versiones que dicen que sí, pero no nos constan. Aparentemente ningún elemento de la red eléctrica sufrió destrucción. Sería solo el sistema informático que fue hackeado por una potencia extranjera y que luego fue deshackeado por otra potencia extranjera para permitir que Venezuela vuelva a tener electricidad. Por consiguiente, lo que hemos estado enunciando aquí en Scanner Internacional desde hace ya varios meses, en el sentido de que la guerra civil venezolana no es un conflicto venezolano, sino que es un conflicto internacional, en donde los venezolanos de cualquier, los venezolanos de Guaidó y los venezolanos que no están ni con uno ni con otro y que simplemente quieren vivir su vida tranquilos, son todos víctimas de un conflicto internacional por el combustible atómico denominado torio. Dijimos que el petróleo ya está pasado de moda, por un combustible nuclear limpio que no deja desechos ni contamina, que se llama torio, y Venezuela está entre los 5 países del mundo que tienen los mayores yacimientos de este torio. El torio plantea un problema, es que los yacimientos de torio se encuentran en la selva amazona y por un tratado internacional de Naciones Unidas está prohibida la explotación minera de cualquier producto mineral dentro de la selva amazona, que está clasificada santuario de la naturaleza y no se puede tocar. Por consiguiente, una vez que este torio quede o para Estados Unidos o para China, con apoyos, China tiene a Rusia, Estados Unidos tiene a Brasil, Argentina, Colombia, Chile, entre otros países, fundamentalmente los del Grupo de Lima. Cada una de estas potencias tiene su equipo, pero el enfrentamiento se llama torio, no se llama democracia, no se llama libertad, no se llama elecciones, ni se llama felicidad, se llama torio. Las dos potencias han destruido un país, y no hay una que sea más o menos culpable que la otra, han destruido un país y ahora ya ingresaron directamente, puesto que destruyeron un país utilizando a los ciudadanos de ese país en manifestaciones, en peleas, en huelgas, etc. Pero esta vez entraron ya al conflicto. Una potencia hackeó el sistema de producción o de generación de electricidad y la otra logró repararlo. ¿Por cuánto tiempo? No lo sabemos, pero ya entraron las dos potencias en conflicto y se ha demostrado, quedó demostrado lo que Scanner Internacional viene diciendo hace mucho tiempo, y es que los venezolanos de un lado, del otro o del medio son víctimas del conflicto entre dos potencias por controlar los yacimientos de torio de Venezuela. Esperamos que en algún minuto ingrese la cordura y se termine en nuestro mundo, probablemente no lo veamos nunca, se termine
en nuestro mundo los conflictos entre personas simples, entre personas de la calle, personas que solo quieren trabajar, criar a sus hijos, educarlos, vivir tranquilos con su familia y que no quieren más ser víctimas como lo fueron los vietnamitas, como lo fueron los sirios, como lo fueron los iraquíes, pero nuestro continente lleva más de un siglo de paz. Esperamos que las potencias nos dejen seguir viviendo en paz. Queremos desarrollar nuestros países, queremos ser felices, queremos vivir con libertad, queremos ser fraternos de nuestros conciudadanos y queremos construir países en donde todos tengan la alegría y la felicidad de vivir tranquilos. Y ya es hora de despedirnos. Que estén ustedes muy bien.